Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Barcelona en la serie de producción cíclica. En esta oportunidad vamos a competir solo con hot hatch modernos dentro de la clase B600. Y recuerda que dentro de la descripción del video consigues las piezas mecánicas y los ajustes de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas llevar a las carreras de modificados. Y como puedes ver, estoy compitiendo con el Renault Clio RS Concept del 2016, que es un coche que me parece fenomenal porque da mucha estabilidad del ataque de las curvas y tiene buena potencia con su motor de serie, el i4 Turbo de 2 litros, que le da buena aceleración y le da mucha agilidad en las rotaciones. Así que muy pronto trato de jalar, metido ya en la octava plaza, persiguiendo la estela del Golf R, que está batallando con la estabilidad para superar al otro Renault, y son varios los pilotos que quedan entrampados en la arena, salen del circuito con dificultad para retornar, y aquí el Golf se pone allí justo enfrente y casi lo pongo a trompear con ese contacto. Menos mal que pude frenar y el compañero corrigió para recuperarlo. Ahora se viene encima porque considera que lo hice a propósito. Está buscando venganza y por supuesto va a recuperar la posición a los golpes. Mientras sigo tratando de defender la quinta plaza, le estoy superando con más agilidad. Este es un coche más ligero, más fácil de conducir. El Golf R, siendo tracción total o tracción integral, es un poco más pesado en el ataque de las curvas, y eso me beneficia porque este es un sector muy corto. Esta es la etapa deportiva cerrada de Barcelona con esa chicana, esa transferencia de peso. Son apenas 7 vueltas. Ya estamos desarrollando la segunda del total de la carrera, mientras los líderes están tratando de escaparse. A partir de ahora solo tengo que tener mucha paciencia, ser muy constante en el ritmo para mejorar mis tiempos, enfocarme allí, mejorar los tiempos de cada vuelta para acercarme lo suficiente, meterme en el rebufo y meterme en la pelea del podio. Mientras que el líder 70 TA está escapándose a más de 3.6 segundos. Aquí en la transferencia de peso es donde mi coche consigue mayor ventaja y le logro descontar mucho terreno valioso a estos pilotos. Se va largo el Renault Megane de Sander, que ahora tiene que hacer un esfuerzo para retornar al asfalto mientras estoy buscando la parte profunda de la curva y así poder meterme en la estela del Honda Civic del 98, que está batallando allí también con la estabilidad para sorprender. A la segunda posición lo empuja y lo sacó fuera justo en la entrada de la chicana, y el compañero Falafel recupera estabilidad y sobrevive a ese golpe y se mantiene en el podio. Ahora sí, estoy siguiendo su estela, buscando el rebufo, descontar tiempo, pero ese coche tiene más desplazamiento que nosotros, así que solo tengo que ser paciente y aprovechar los sectores que más beneficien el desempeño de nuestro Renault. Y el compañero Falafel, a pesar de que lo empujaron y lo bombearon fuera del asfalto, no se salvó de la penalización de 400 milésimas porque se saltó la chicana. El sistema no supo diferenciar lo que ocurrió, no fue algo intencional. Mientras sigo buscando acercarme lo suficiente para ponerle nervioso, mostrarle la trompa, y lo mismo está haciendo el compañero del Civic, que también está acechando desde atrás. Ahí le hizo un pequeño contacto en la parte de atrás. Falafel trata de hacerme trompear porque se lo está tomando a pecho, se lo está tomando muy mal, así que lo tuve que sacar del circuito para evitar así que me complicara la carrera, y se pone en transparente, y ahora estoy seguro que va a venir a las bravas, va a venir por venganza, y tampoco me salvé de la penalización por esa maniobra en defensa propia. Mira cómo me asomó la trompa, allí estaba buscando golpearme en la parte posterior. Eso tenemos que verlo en repetición. Y aquí vemos la repetición en el momento cuando Falafel está retornando al circuito con la ventaja para mí de que está en transparente, porque el sistema está tratando de evitar colisiones innecesarias, y el tipo empieza a seguirme para buscar el chance de empujarme fuera del circuito, pero se quedó corto en estabilidad y ahora se pone en bandeja de plata para que el Renault Megane le aceche
y lo persiga para buscar arrebatarle la cuarta posición. Y regresamos a la recta de las emociones ya para el desarrollo de la cuarta vuelta. Le sacamos una ventaja que me beneficia a Falafel para escaparme y así él no pueda tener la oportunidad de seguir chocándome para que no pueda sacarme de la contienda mientras estamos metidos ya en el podio en la tercera plaza. Y el compañero del Civic aprovechó ese conflicto para escaparse. El tipo se llama Escoto 3Zap, que también está buscando la estela del líder. Se está acercando cada vez más rápido. En cualquier momento va a presionar para arrebatarle la punta. Mientras que nosotros seguimos haciéndolo hasta lo imposible para que nuestro Renault se mantenga en constante comunicación con el asfalto y me pueda beneficiar hasta el final para ver si tengo una pequeña oportunidad de escalar otra posición y tal vez llevarme la victoria. Esta chicana es el punto definitorio del circuito. Aquí cualquier error, si se me derrapa el coche, se pierde tiempo valioso, así que tengo que evitar por supuesto los derrapes, los deslizamientos. Ahí sigue la batalla por la punta. Seven Zero trata de defenderse como puede del acoso de Escoto del Civic. Mira cómo van los dos alineados. Escoto lo va a sorprender en la frenada en el corte, a ver si lo consigue. Y sí, señor, entra primero, pero el compañero Seven trata de hacer el lacito, pero se queda corto en potencia, en aceleración, así que se ve con muchas dificultades para recuperar la punta, mientras que nosotros nos estamos acercando cada vez más. En cualquier momento voy a tener también la oportunidad de meterme en el rebufo de Seven Zero para atacar y ver si tengo chance de arrebatarle la segunda plaza. Va a ser muy difícil ya en este punto de la carrera poder acechar, poder recuperar, o mejor dicho, poder arrebatarle el dominio al Civic de Escoto. Creo que eso va a ser muy difícil porque va volando. Tiene un coche que tiene un excelente desempeño, sin duda lo ha mostrado desde el principio. Lástima que tuvo ese accidente con Falafel, que también le complicó un poco allí el avance y se salvó de la penalización a pesar de ese contacto que tuvo allí, que me estoy seguro que fue accidental, no creo que lo haya hecho a propósito. Seven Zero se le complica la rotación y lo dejamos atrás sin mayor resistencia. Y regresamos a la recta de las emociones para el desarrollo de la penúltima vuelta y la situación nos favorece. Qué buena carrera, muy peleada, muy entretenida. Ha habido mucho cine, pero creo que esto ahora sí quedó estático hasta el final. Y efectivamente, ya cuando estamos desarrollando los últimos giros de la carrera, estamos más que conformes con la segunda plaza luego de esa escalada difícil y complicada, superando así a los rivales que tenían coches inferiores. La verdad es que este Renault ofrece un desempeño increíble en este tipo de circuitos, así que cruzamos la meta. Muy contentos con el avance después de casi 10 minutos de contienda, escalando 8 posiciones. Acompañamos a Escoto, el Honda Civic del 2004, en la punta con un tiempo de vuelta muy bueno de 1 minuto 20, 585 milésimas. Me parece que esta es otra prueba de rendimiento irrefutable de que en Forza Motorsport la agilidad, la tracción y la ligereza siempre traen buenos resultados por encima de la potencia bruta.